Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desea llevar. Para cualquier consulta o duda sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Vamos esta semana con un episodio, de carácter docente, en el cual vamos a hablar de principios para el éxito de las inversiones a largo plazo. Recordaros también que este podcast va a ser el último del año, pues durante el mes de diciembre prácticamente ya entro en una dinámica muy complicada de trabajo, de reuniones con clientes, repasando fiscalidad, ver si tenemos que hacer ajustes en carteras, plusvalías, minusvalías, etcétera. Cuentas de sociedades patrimoniales que no se pueden traspasar fondos, pero sí se pueden, ver si en un momento dado se pueden compensar pérdidas con ganancias, en fin, todo este tipo de cuestiones para ver qué es más interesante para los clientes. Luego, por otro lado, también reuniones de fin de año con clientes de toda la vida que requieren, vamos a llamar, un trato diferente, una atención más personalizada, ir a visitarle, tomar un café, comer, etcétera. Hay un poco una diferencia. Muchos de los nuevos clientes, sobre todo de este podcast, pues no requieren este tipo de atención porque prácticamente lo hacemos todo online, mucho WhatsApp o mucha llamada de teléfono, ¿vale? Entre otras cosas porque, pues al final, con el podcast pues tengo clientes repartidos por todo el territorio nacional. Pero los antiguos pues es un poco diferente, sobre todo pues porque son personas mayores que llevan conmigo 20 años, que están acostumbrados a que siempre por estas fechas nos veamos y tengamos un contacto físico. Lo tenemos durante todo el año, pero ahora de manera un poco más especial. Muchos de ellos siempre me hacen alguna pequeña atención, en fin, pues este tipo de cosas. Es por todo esto que la publicación del podcast pues se me hace literalmente inviable, ¿vale? El próximo podcast será ya en el 2025 y será el viernes día 10. Recordaros, como siempre, que publico los viernes y salen a las 3 de la tarde, ¿vale? Bueno, antes de nada, por si alguno luego no llega a final del podcast, quiero aprovechar la ocasión para enviaros a todos una consulta sobre el 2025. ¿Qué temas queréis que trate? Nuevos temas, ideas, más o menos entrevistas que hago a gestores, etcétera. Toda recomendación que siempre será bienvenida, ¿vale? Haciendo un repaso a 2024, veo que hemos seguido aumentando considerablemente la audiencia. Después de 5 años de podcast, publicando contenido semanalmente, el podcast tiene una audiencia media, y en ebooks, que es donde las métricas son más fáciles de medir, de entre 2.000 y 3.000 oyentes por capítulo, ¿vale? Y luego tenemos capítulos con 4.000, incluso tenemos alguno que ha llegado a 6.000 escuchas, como es el capítulo de principios de año, ¿dónde invertir en 2024? Visto la cantidad de audiencia, haré uno parecido a principios del 2025, también tratando del mismo tema, dónde invertir en 2025, ¿de acuerdo? También en YouTube las escuchas bajan bastante, pues al ser solo sonido, pues entiendo que siempre las métricas bajan bastante, pues lo que hago es subir el vídeo o el contenido grabado con una diapositiva que generalmente es el logo del podcast, sin más, por lo cual, pues probablemente a mucha gente esto se le hace más denso de ver en contenido que solo tiene audio. En cambio, el podcast pues cambia un poco la dinámica, ya sea donde cada uno lo quiera escuchar, en iBooks, en Spotify, en Apple Podcasts. Es un contenido que se puede escuchar donde cada uno mejor lo considere, haciendo deporte, cuando uno va a andar, cuando vamos en el coche, a la hora que cada uno mejor le venga, etcétera, ¿vale? Entiendo que por el nivel de audiencia que ya vamos teniendo, pues es un contenido interesante y que resulta de atención por parte de muchos oyentes. Al final,
Lo que siempre he dicho e intento hacer es que sea un podcast de fácil comprensión, sin elevados tecnicismos, haciendo fácilmente entendible para todo el mundo esto de las inversiones. Bueno, el que tiene elevados conocimientos de inversiones, como para el que no los tiene, pero si nuestro interés por aprender y darse cuenta de que, bueno, pues puede gestionarse por él mismo su dinero o por un asesor que le transmita confianza, pues siempre es bienvenidas las escuchas. Y sobre todo darse cuenta de que el director de la clásica oficina bancaria, como norma general, siempre hay excepciones, pero estamos hablando de la generalidad, no es la persona a quien debemos de preguntar ¿qué hago con este dinero que tengo ahorrado? Pues como norma general, y muchos lo habréis sufrido en carnes, nos va a recomendar los productos que tiene de su propia marca, que como norma general pues son ideales para la entidad donde trabaja, pero no tan ideales para el cliente, ¿vale? Pues muchos de los que lleváis tiempo escuchando el podcast ya lo tenéis bastante interiorizado, y el nivel de preguntas que recibo cada vez son más, vamos a llamarle más sofisticada o de mayor nivel, ¿vale? Con carteras que en muchos casos están bastante bien, insisto, también como norma general, pero ha ido subiendo mucho el nivel, ¿vale? Bueno, alguna pega en términos generales. Muchas veces veo carteras demasiado pequeñas en cuanto a cantidad y demasiado complejas. Demasiado pequeñas no es un inconveniente, porque, oye, cada uno pues tiene lo que tiene, pero para carteras pequeñas veo excesiva complejidad, cuando en inversiones lo sencillo y lo bueno a largo plazo suele ser lo que da mayores retornos, pero sobre todo cosas sencillas y sin extremadas complicaciones, ¿vale? Generalmente el mayor enemigo del inversor siempre suele ser el mismo, ¿de acuerdo? A veces por parálisis por análisis y otras veces por estudiar y ver demasiadas cosas, que hace que tengamos, en lugar de una cartera de inversiones, pues un zoológico, por poner un símil, ¿vale? Carteras muy grandes, con muchos activos para capitales pequeños, ¿eh? Pero vamos, que el nivel es bastante alto en general, sobre todo en comparación con lo que recibí hace 2 o 3 años. Bueno, pues sin más, vamos con el contenido de esta semana, que le he llamado Principio para el éxito de las inversiones a largo plazo. Y aquí lo que voy a hacer es repasar 7 aspectos claves muy importantes que debemos de considerar siempre que estamos invirtiendo. Vamos a dar un repaso a esto y ver un poco cómo lo podemos desarrollar, ¿vale? Bueno, empezamos comentando un poco que en el ámbito de la inversión la clave del éxito no radica en predecir el futuro, sino en aprender del pasado y entender el presente. Bueno, este podcast, que lleva por título Principios para el éxito de las inversiones a largo plazo, lo que pretendo, bueno, pues dar 7 principios de eficacia demostrada en el tiempo para definir el rumbo de las carteras en el complejo entorno del mercado actual, y así poder alcanzar cada uno de nosotros nuestras metas futuras, ¿vale? Como digo, son 7, vamos a enumerarlos y luego vamos a ir desarrollándolos, ¿de acuerdo? Primero es invertir para el futuro. Segundo, la liquidez rara vez manda. Tercero, el interés compuesto obra milagros, iremos desarrollándolo también. Cuarto, rentabilidad y riesgo suelen ir de la mano. Quinto, la volatilidad entra dentro de la normalidad. Sexto, invertir en el momento justo siempre es difícil. Y séptimo, la diversificación funciona. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es invertir para el futuro. Bueno, cada año que pasa o cada década que pasa, la esperanza de vida es mayor. Gracias a los avances en el ámbito de la medicina y a los estilos de vida más saludables, hoy las personas vivimos más años. Bueno, hay probabilidad de que una persona que en la actualidad tenga 65 años llegue a vivir hasta los 80 o 90. Ahora vamos a ir viendo las probabilidades. En base a ella, una pareja sexagenaria se sorprendería al saber que cuenta con una probabilidad de en torno al 50% de que al menos de uno de ellos viva otros 25 años y alcance los 90. Por tanto, es posible que necesite que su dinero le dure más de lo que muchas veces cree. Muchas veces hay gente que, bueno, me jubilo y ya no quiero tener porcentajes en renta variable y demás, y a lo mejor resulta que seguimos teniendo un horizonte de inversión de 15, 20, 25 años, con lo cual hay que ver un poco todo en contexto. La esperanza de vida en los últimos años ha subido enormemente y ahora, por ejemplo, vemos que
la probabilidad de vida de una persona que llega a 80 años, pues vemos que en una pareja uno de los dos es el 92%. ¿Vale? Y la probabilidad de vida de que una pareja, al menos uno de los dos, llegue a 90 años es del 51%. Pero eso es ahora, porque ahora, y esto está subiendo, es decir, para una persona que tenga, vamos a poner, 40, 50 años, dentro de 40 años la esperanza de vida habrá sido mucho mayor. Y esto debemos de tenerlo en cuenta, porque la esperanza de vida no ha hecho a lo largo de las décadas nada más que subir y subir y subir y subir. ¿Vale? Entonces esto debemos de considerarlo a la hora de invertir. Segundo aspecto, la liquidez rara vez manda. Hay mucha gente que, bueno, pues, no, yo no quiero invertir, lo tengo en liquidez. Bueno, podemos plantearnos la idea de si ya tengo una cartera con renta variable y renta fija, pues en los momentos actuales sí que es verdad que podemos considerar tener algo más de liquidez, pero algo más de liquidez no significa tener 100% en liquidez, porque como vemos, lo vamos a desarrollar, la liquidez, vamos a llamar, cada vez paga menos, ¿vale? Con frecuencia los inversores tienden a pensar que la liquidez puede construir un refugio, incluso proporcionar una fuente de rentas en épocas de volatilidad. Sin embargo, bueno, pues el continuado periodo de tipos de interés bajos ha reducido su rentabilidad, haciendo que los depósitos de liquidez sean vulnerables a la erosión inflacionaria a lo largo del tiempo. Porque muchas veces la inflación se come nuestros ahorros a largo plazo, y eso lo debemos de tener en consideración a la hora de invertir. Pues un ahorrador reticente a asumir riesgos, que decida guardar sus ahorros bajo el colchón, se encontrará con el paso del tiempo que con la inflación ha reducido el valor real de esa liquidez. Cuando el dinero no se invierte, el poder adquisitivo se reduce en más de la mitad en un plazo de 40 años, suponiendo una tasa de inflación del 2% anual. Muchas veces año con otro no lo vemos, pero dejar el dinero en liquidez a 10, 15 años es, desde cualquier punto de vista racional, una muy mala inversión, ¿vale? Segunda parte un poco de la liquidez rara vez manda. Pues la liquidez que no se invierte obtiene una rentabilidad muy escasa en el largo plazo. Tanto es así que aquellos inversores que han depositado su liquidez en el banco han dejado pasar excelentes rentabilidades que ha proporcionado el estar invertido a largo plazo. Si decidimos invertir, tenemos que tener en cuenta que la renta variable suele comportarse mejor que los bonos a largo plazo, aunque siempre hay que tener en cuenta que es posible encontrarse con baches en el camino. Bueno, vemos el clásico gráfico comparativo entre invertir en renta variable, renta fija o tenerlo en liquidez. Vemos que, por ejemplo, $1 en el año 1900 se ha convertido en $2.448 si lo invertimos en renta variable, y a una tasa del 6,7%, que es una tasa, vamos a llamarle, para renta variable, bueno, en la media baja. Pero bueno, $1 invertido en renta fija se han convertido en $14, y $1 invertido en liquidez se han convertido en $2. Claro, $1 del año 1900 pues no tiene nada que ver con $1 del año 2024, para que lo pongamos un poco en contexto, ¿vale? Tercera cuestión, el interés compuesto obra milagros. Bueno, es mejor empezar a invertir pronto y hacerlo regularmente. Bueno, para muchos el interés compuesto es considerado como la octava maravilla del mundo. De hecho, su poder es tan grande que el hecho de perder unos pocos años de ahorro y crecimiento de capital puede marcar una enorme diferencia en las rentabilidades percibidas en el futuro. Por ejemplo, comenzar a ahorrar a la edad de 25 años e invertir cada año una cantidad de 5.000 euros en una oportunidad que ofrezca una rentabilidad, vamos a llamarle razonable, del 5% anual, le generará cerca de 300.000 euros más al cumplir los 65 años, que si hubiese comenzado a los 35, pese a que tan solo se habría invertido 50.000 euros, para que veamos un poco la diferencia. Y también aspecto muy importante, si no necesitamos, hay que reinvertir las rentas de las inversiones. Si reinvertimos las rentas de las inversiones para potenciar más el valor de nuestra cartera, sacará el máximo partido la magia del interés compuesto. Ahora vemos algunos ejemplos. La diferencia entre reinvertir y no reinvertir las rentas de nuestras inversiones puede ser enorme a largo plazo, ¿vale? Aquí vemos un clásico gráfico. Rentas reinvertidas
en el año, si empezamos en el año 1986 con 5.000 euros, reinvirtiendo los dividendos y a una tasa, a ver dónde lo tengo por aquí, si aparece la tasa, y aquí está. Bueno, es una tasa del 5%, pues una tasa razonable. 5.000 euros reinvirtiendo dividendos al 5% en el año 1986 se han convertido en 81.000 euros. En cambio, 5.000 euros sin reinvertir los dividendos, también al 5% se han convertido en 29.000 euros, es decir, prácticamente 3 veces más, para que lo pongamos un poco en contexto. Vamos a ver también un poco, aunque sea de manera visual, lo voy a intentar explicando, qué pasa si invertimos 100.000 euros a una tasa, por ejemplo, del 5% a 20 años. Pues 100.000 euros invertidos al 5%, reinvirtiendo los dividendos, a 20 años se nos convierten en 171.000 euros. Bien. Eso casi... No, perdón. 100.000 euros, eso era en 10 años. En 20 años se han convertido en 278.000, es decir, multiplicamos por 3. Pero al 5%, si nos vamos a una tasa del 10%, ya la cosa empieza a cambiar. Y al 10%, 100.000 euros a 20 años se nos han convertido en 740.000 euros. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, bien, ¿qué activo tipo, vamos a llamar, inmobiliario, piso, local, nave, dentro de 20 años nosotros creemos que valdrá 7 veces más? Esa es la pregunta. Yo creo que no hay muchos activos inmobiliarios que dentro de 20 años valgan 7 veces más, según están los precios a día de hoy. Pero bueno, es una reflexión que debemos de hacernos a este tipo de periodos de inversión, que es cómo tenemos que considerar las inversiones. Pero es que si nos vamos a 30 años, es que 100.000 euros se nos han convertido prácticamente en 2 millones de euros, al 10%. Claro, hay que aguantar la volatilidad que vamos a tener en los próximos años, porque vendrán guerras de todo tipo, evidentemente quizás no vengan pandemias, pero vendrán todo tipo de acontecimientos que ni los planteamos, pero bueno, iremos toreando con ellos. Es verdad que si empezamos ahora mismo, pues tampoco convendría meter todo el capital de golpe, sino que a lo mejor deberíamos de hacer pues aportaciones periódicas. Bueno, pues ya sabéis que la cantinela que yo llevo últimamente en el podcast, que esto está un poco alto, y claro, si empezamos con 100.000 euros y de repente se nos bajan a 50.000 esa inversión, los primeros años pues nos va a costar quizás algún año más. Pero bueno, al final la tasa debería de ser parecida, pero hay que ir con cuidado y no haciéndolo todo de golpe. Evidentemente, vamos a poner otro símil, si la tasa de interés no la llevamos al 15%, que ya es, bueno, bastante optimista, pero bueno, vamos a ponerla, en 20 años se nos convierten en prácticamente 1.888.000, es decir, he multiplicado por 18, pero es que en 30 años se nos han convertido en 7 millones de euros. Tasas al 15%, hay fondos que a largo plazo lo sacan, algunos de los que hablamos en el podcast. Ejemplos, Farr Smith, Baillie Gifford, podríamos poner algún ejemplo más, pero esos dos son dos ejemplos de fondos. Farr Smith con algo menos de volatilidad, Baillie Gifford con mucha más volatilidad, pero consigue tasas en esos entornos, para que veamos un poco en qué nos tenemos que, por dónde nos podemos mover. Benny Mellon Long Term Global Equity, bueno, quizás consigue tasas algo menores, pero con mucha menos volatilidad y con años de pérdidas de capital mucho menores. Estamos hablando de tasas del 12%, es decir, tasas ya bastante razonables para empezar a considerarlo. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos, ¿vale? Cuarto principio. Rentabilidad y riesgo siempre suelen ir de la mano, ¿vale? Invertir al final tiene sus propios pros y sus propios contras, y al final los activos que se han comportado mejor desde comienzos de la década de los 2000 han sido también los que han presentado más volatilidad en sus precios. Al final, si queremos marcarnos el objetivo de tener un buen nivel de rentabilidad, debemos de estar dispuestos y ser capaces de tolerar mayores oscilaciones en los precios de los activos a lo largo del tiempo. Bueno, lo mismo suele
suceder al contrario. Los activos que comportan un riesgo menor también tienden a generar rentabilidades mucho más bajas a largo plazo. Si no estamos dispuestos a asumir algo más de riesgo o nuestras circunstancias no nos lo permiten, deberíamos de ser realistas sobre la rentabilidad que probablemente vamos a obtener. Muchas veces, no tiene sentido el acotar, es decir, no, yo no quiero riesgo, pero sí quiero una inversión a 20 años. Es que hay esas dos cosas, debemos de interiorizarlas porque no son compatibles, y si queremos ir a 20 años asumiendo muy poco riesgo, vamos a obtener una rentabilidad, también poco riesgo, poca rentabilidad, ¿vale? O sea, al final también son asumir, como yo siempre digo, riesgos bastante controlados, ¿vale? Bueno, principio número 5, y habla de la volatilidad, ¿vale? La volatilidad está dentro de la normalidad. Cada año, pues siempre tenemos baches, ¿vale? Vamos a ver ahora también que el descenso interanual máximo de la renta variable durante cada año natural, o dicho de otro modo, la diferencia entre las cotas máximas y mínimas alcanzadas por los mercados a lo largo de periodos de 12 meses es bastante alta. Aunque resulta muy difícil predecir estos descensos, las caídas superiores al 10% en los mercados vienen siendo habituales en la mayoría de los años. Los inversores debemos de estar preparados para afrontarlas, ¿vale? Y la volatilidad en los mercados financieros es algo normal, y los inversores pues debemos de estar preparados con antelación para las subidas y bajadas de nuestras inversiones, en lugar de reaccionar visceralmente cuando las cosas se ponen difíciles. Pese a los descensos que tienen lugar en cada ejercicio, el mercado de renta variable se ha recuperado normalmente para proporcionar resultados positivos en la mayoría de los años naturales. La lección fundamental que tenemos que tener con esto es que no hay que asustarse, y que, ya que con frecuencia las caídas en los mercados representan más una oportunidad que una razón para vender. Vemos un gráfico, voy a intentar desarrollarlo y que lo podamos entender. Hay muchos años en los que el mercado ha subido, pero en determinados momentos del año el mercado tenía caídas. Por ejemplo, en el año 2013 del 12%, cuando el mercado al final acabó subiendo un 18%. Podemos encontrarnos casos muchos más extremos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el año 2006 el mercado en un momento dado estaba cayendo un 6% y acabó subiendo un 22%. El mercado en el año 2009 en determinados momentos estaba cayendo un 26% y acabó subiendo un 23%. Podemos extrapolarlo a muchos años. Es verdad que hay años que el mercado ha acabado cayendo, por ejemplo, en el año 90, pero en determinados momentos el mercado estaba cayendo un 24% y el mercado acabó cayendo un 19%. Y fue un año de caídas. En el año 87 el mercado estaba cayendo un 35% en determinados momentos. Acabó solo cayendo un 18%. Es caída, pero en el año 89 vemos caídas del 11% y al final el mercado subió un 28%. La mayoría de los años pasa un poco igual. Es decir, hay gran diferencia entre determinados periodos del año, porque vienen malas noticias, y lo que acaba pasando el 31 de diciembre, que muchas veces no tiene nada que ver. Mientras que, pues si estamos preparados con la liquidez adecuada en función de nuestra cartera, tenemos que ser capaces de ese tipo de volatilidad, aprovecharla a nuestro favor, no en nuestra contra. En nuestro favor es, si podemos, nuestra cartera y nuestro riesgo nos lo permite, pues aumentar un poquito las posiciones en esos momentos. Y quizás ahora en estos momentos, pues casi, insisto en el tema, pues casi es reducirla un poquito, ¿vale? Rebalanceando la cartera. ¿De acuerdo? Sexto principio: invertir en el momento justo siempre es difícil. Al final, la paciencia es la madre de todas las ciencias. Vender justo después de que el mercado haya experimentado una caída importante suele ser una estrategia bastante equivocada. Sin embargo, resistirse a caer presa del pánico después de una caída en las bolsas también puede resultar difícil. Los inversores lo que tienden a hacer es a vender sus acciones justo después de que las acciones hayan caído mucho. Con frecuencia se producen grandes salidas cuando los precios de las acciones se encuentran ya próximos a un valle, lo cual implica que aquellos inversores que venden hacen efectivas sus pérdidas
no solo eso, sino que se quedan fuera de la recuperación posterior, porque como norma general no vuelven a entrar en muchos años. Bueno, pues como han tenido presas del pánico, se creen que ellos han vendido y que esto va a bajar. Si ya ha bajado un 40, pues que va a bajar otro 40 más. Al final no acaba bajando, poquito a poquito, sigue subiendo, y cuando se quieren dar cuenta y miran la cotización, pues resulta que del 40 que estaba cayendo se ha quedado en el 0 y han vendido ellos cuando estaba cayendo un 35. Y así es probable que, lo primero, la pérdida de capital es grande, y lo segundo es que no quieren volver a entrar en la vida. No solo eso, sino que también pasa un poco lo contrario. Los flujos de dinero siempre van un poco a contracorriente, es decir, la gente invierte mucho más dinero cuando los mercados están subiendo y al alza, como en momentos como los actuales. Y la gente lo que hace es que cuando los mercados caen fuerte, presas del pánico, de que ven exceso de noticias en los periódicos y tal, pues empiezan a vender, cuando habría que hacer un poco todo lo contrario. Ahora, reducir y, por supuesto, no estar comprando. Bueno, llegado el momento, si corrige, bueno, pues tener la suficiente capacidad para en esos momentos estar comprando. Es difícil o es fácil de decir, y luego es más difícil de hacer, pero son un poco como hay que hacer las cosas, ¿vale? También dentro del sexto principio, bueno, pues las cosas buenas llegan a los que saben esperar. Aunque los mercados pueden tener días, semanas, meses o incluso años malos, la historia nos enseña que es menos probable que los inversores experimenten pérdidas cuando los plazos de sus inversiones son más prolongados. Por tanto, es recomendable mantener una perspectiva a largo plazo, ¿vale? Si bien los inversores no deben esperar obtener en el futuro las mismas rentabilidades registradas en el pasado, lo cierto es que pese a las enormes oscilaciones en las rentabilidades anuales que venimos observando desde la década de 1950, la combinación de renta variable y renta fija no ha experimentado rentabilidades negativas en ningún periodo consecutivo de 10 ejercicios. Vemos un poco las rentabilidades que han obtenido tanto la renta variable como la renta fija. Vemos que, por ejemplo, que a un año las oscilaciones son muy, muy grandes, desde un más 61 a un menos 43. Esas son las oscilaciones que no tiene en un año la renta variable. Si vamos a una combinación de renta variable y renta fija, ya la cosa se va acotando. Y vemos que la máxima rentabilidad ha sido de un 49% y la máxima pérdida ha sido de un menos 24% en un año malo, con una combinación 50-50. Si vamos a un periodo de 5 años consecutivos, la cosa se acorta muchísimo. Vemos que en renta variable, el peor periodo hubiéramos tenido un menos 7% y en el mejor periodo un 30%. Y en una cartera 50-50 tendríamos en el peor periodo de la historia en 5 años, habríamos perdido un 1%, insisto, en el peor periodo, y en el mejor periodo habríamos ganado un 24%. 24 más 24 menos 1, vemos que ya se acota muchísimo. A 10 años consecutivos vemos que una combinación de renta variable y renta fija habría obtenido en el peor de los escenarios un 1% de rentabilidad en positivo y en el mejor de los escenarios un resultado de un 17% en positivo. Bueno, aquí sería relativamente fácil hacer la media. 17 más 1 son 18, dividido entre 2 son 8,5. Bueno, pues una cartera a 10 años que nos dé un 8,5 teniendo 50% renta variable y 50% renta fija, bueno, pues es una cartera a valorar muy adecuadamente. Insisto, siempre, como digo, en buenos productos, no en cualquier producto, ¿vale? Bueno, principio 7. La diversificación funciona, poco también en base a lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Bueno, aquí la estadística nos dice que desde el año 2008 ha sido un viaje, digamos, abrupto y volátil para los inversores, pues repleto de desastres naturales, conflictos geopolíticos y marcado por una importante crisis financiera mundial. Bueno, pese a todas estas dificultades, las clases de activos con peor evolución de las que podemos ver ha sido la liquidez y las materias primas. Sin embargo, a lo largo de este mismo periodo, una serie de carteras bien diversificadas, compuestas por renta variable, renta fija y algunas otras clases de activos han llegado a obtener una rentabilidad próxima del 7% anual, que no está nada mal. Además, estas carteras diversificadas han
proporcionado más estabilidad a los inversores que aquellas que han invertido exclusivamente en renta variable. Bien, pues hemos llegado un poco a ir repasando los 7 principios para las inversiones de largo plazo. Bueno, voy a repetirlos, ¿vale? Para concretarlo. Debemos de invertir, pero para el futuro. La liquidez rara vez manda, el interés compuesto obra milagros, ya hemos visto varios ejemplos. Rentabilidad y riesgo suelen ir de la mano. La volatilidad entra dentro de la normalidad. Invertir en el momento justo siempre es difícil, bien, no somos adivinos, pero la diversificación al final funciona. Bueno, y con esto pues llegamos al final del capítulo. No sin antes, pues bueno, desearos a todos felices fiestas, desearos un próspero 2025 lleno de salud y buena capacidad para invertir de forma correcta y sensata. Y bueno, como decía al principio, el próximo capítulo ya lo haré el 10 de enero, como siempre, viernes a las 3 de la tarde. Bueno, como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial. Paciencia y buenas inversiones.